Cuando tú eres añadido al pueblo de Dios, debes saber dos cosas, querido. Número uno, que el Señor permitirá que pierdas todo lo que te pesa, lo que no te suma. Eso no ayuda en la vida. Y dos, el Señor te ayudará a ganar todo lo que necesitas, a sumar y sobre todo a multiplicar toda aquella bendición que te ayude en esta tierra y sobre todo a llevarlo hacia la que viene. Dios te bendiga. Bienvenidos. Un retrato de la iglesia primitiva. Mira, el día jueves, el día de hoy, el Señor es muy explícito, pero muy diciente para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Así que organízate en este momento. Vamos a compartir un estudio fascinante que el Señor entregará en cada una de nuestras vidas, una enseñanza que estoy seguro que nunca olvidarás. Vamos a acomodarnos, a organizarnos en el libro de los Hechos, aquel libro que por consiguiente nos entrega una enseñanza magnífica. Hemos estudiado un poco sobre el pueblo de Dios, cómo inició todo por medio de los apóstoles, el crecimiento, la venida del Espíritu Santo como cumplimiento sobre ellos. Pero llega un punto importante en el cual, habiendo ya un número grande, más de 120 discípulos del Señor, reciben el Espíritu Santo. Y en este punto, más de 3.000 personas son entregadas, son bautizadas y son nuevos miembros inscritos en los libros de la vida. Pero sabes, querido, algo bien interesante de esto es que allí nace la iglesia después de Cristo. Ahí comienza lo que denominamos como el cristianismo. ¿Por qué cristianos? ¿Por qué tú y yo nos denominamos de pronto cristianos? Porque somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, siguen al Maestro, al gran Rabí, que es Cristo y fue Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso nos denominamos cristianos. Allí comienza a nacer el cristianismo en la tierra. ¿Sabes? En aquel momento tenía en particular lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos hoy. Si hay un punto importante en el cual el Señor podría tomar como ejemplo, como lo dice la lección, el retrato, ¿verdad? El cual nosotros debemos mirar, enmarcar. Y si hay un retrato, el cual el Señor quiere que nosotros miremos para copiar lo que hacían, es exactamente esa iglesia primitiva. La pregunta es ¿por qué? Tenían algunas características, querido, que son aparte y en su gran esencia el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Donde se divide el fruto del Espíritu muestra unas obras o los actos que segrega el fruto del Espíritu. ¿Cuáles? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Exactamente el fruto del Espíritu, representado de todas estas maneras, era la forma como vivían los primeros cristianos cuando nace la iglesia cristiana. ¿Sabes? Lo que Él nos enseña que son los frutos o son las representaciones del fruto del Espíritu que debemos tener hoy en día. Bondad. ¿Cómo se encuentra la iglesia hoy de pronto? Y cuando hablo de la iglesia, recordemos que la iglesia no son las 4 paredes a nivel mundial en cada lugar. No. La iglesia de Cristo eres tú y soy yo. Así que vamos a tomarnos como iglesia y hacer un ejemplo en esta mañana, en este día. Vamos a tomarlo como ejemplo y vamos a hacer un autoanálisis, una crítica propia. Bondad, ¿cómo está la bondad en ti? ¿Será que es un privilegio para ti servir a los demás, ayudarles y entregas, sin importar cómo utilicen de pronto las cosas que tú les entregas, los recursos que les das? Porque te das cuenta que al que estás sirviendo prácticamente es a Dios, a Cristo, como lo dijo, que serán algunas personas cuando Cristo venga. Estuve desventurado, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve con hambre, con sed, me visitaste, me diste de comer, de beber. Cuando pensamos en esto, no escatimamos a alguna persona para poder alimentar o darle bendición, porque claramente intentaremos copiar lo que hizo Cristo en la tierra, imitar a Cristo. Así como Pablo lo dijo un día, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque Pablo vivía el fruto del Espíritu representado en esta manera en su vida, en su diario vivir. Bondad, fe. ¿Cómo se encuentra tu nivel de fe? ¿Será que le crees al Señor cuando te habla o de pronto vacilamos o le decimos, Señor, muéstrame para yo creer en ti? Bondad, fe, paciencia.
Una de las frases y de las palabras que más se le busca decir a Dios en la oración hoy en día es: Señor, dame paciencia con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con mis suegros, con mis amigos, con los miembros de iglesia, con los líderes. Paciencia, bondad, fe, paciencia, mansedumbre. ¿Cómo estamos de mansedumbre? Bondad, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Cómo está nuestro dominio propio? ¿Cómo se encuentra nuestro dominio propio hoy en día? ¿Cómo estamos para con el Señor en esto? ¿Será que cuando hay algún tipo de tentación, enseguida corremos a decir un no? Querido, cuando tú piensas en la tentación, ya has caído. Porque cuando hay un pensamiento y hay una recreación de lo que podría de pronto pasar o de lo bueno que sería caer en la tentación, ya hemos caído. Gozo. ¿Cómo nos encontramos en el gozo hoy en día? Hay un pastor que dice muy seguido: estamos en el gozo, estamos en el gozo. Y es que es importante vivir en el gozo. ¿Será que solamente te entrega a ti gozo cuando ocurren cosas buenas en la vida o en medio de la dificultad de cosas en el Señor y dice: Señor, esta es una oportunidad para que tú te gloríes en medio de mi dificultad? Pero querido, hay un punto importante y uno de ellos, el más importante, y es el amor. Por el amor fuimos concebidos cada uno de nosotros y exactamente es el punto focal y la esencia del por qué todos eran, como dice la palabra del Señor, unánimes, unidos en oración. ¿Sabes? Hechos capítulo 2, verso 41 nos dice algo bien interesante puntual a nosotros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Todos vivían exactamente lo mismo. Eso es exactamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como su iglesia en este tiempo. Que vivamos la sana doctrina, que compartamos la misma palabra. Una de las cosas en las cuales el enemigo le encanta para entrar en la iglesia hoy en día, ¿sabes qué es? La confusión, las contiendas, el pensar en la doctrina de un punto distinto, y lo que pasa es que de cada texto le colocamos un contexto distinto a nuestra propia conveniencia, y ahí entra un punto fundamental y es el orgullo, la humildad en su trascendencia. Debes pedirle: Señor, como decía un día, hace poco, una persona: mira, no es lo que tú crees. Tú no puedes estudiar la palabra de Dios diciendo: yo creo esto y así es. No podemos hacer eso. Tú debes buscar la palabra del Señor y decirle: Señor, mira, voy a estudiar tu palabra. Enséñame lo que tú crees que debo hacer. Así esté en contra de mis pensamientos, de mi ideología, de mi cosmovisión. Enséñame, Padre, lo que tú crees que debo aprender y ayúdame a aplicarlo, así no me guste, así me duela. Porque cuando tú comienzas a hacerlo por amor a Cristo, llega un momento pronto en el que lo harás de todo corazón y con toda alegría. Una característica que tenían la primera iglesia primitiva en el Señor, los primeros cristianos, querido, es que era una gran clave. Y era que todos buscaban servir a Dios unánimes, unidos y en oración. Mira, el Señor nunca hace una obra grande con su iglesia sin primero colocarla a orar. Hay una frase muy famosa que dice que nadie ha vivido como Cristo porque nadie oró como Cristo. En la oración se encuentra la respuesta para grandes cosas en nuestra vida. Yo quiero preguntarte en este día: ¿deseas tú tener la oportunidad, deseamos juntos tener la oportunidad de servir al Señor? Dejemos de mirar a nuestro compañero, a nuestro hermano de iglesia. Dejemos de decir: Señor, es que Él no cambia, Él no vive el cristianismo, es una persona tosca, es una persona que no te ama, es una persona que no es resiliente en el Evangelio. No, a eso no hemos sido llamados. ¿Sabes a qué nos llamó el Señor? A vivirlo nosotros en nuestras vidas, para que cuando tú lo vivas, ese hermano, esa persona, ese amigo, va a ver en ti un reflejo de Cristo Jesús, y adivina qué pasará. Llegará un momento en el cual verá de ti un ejemplo, verá tu vida como la de Cristo, y así podrá ser, sin que tú lo digas
Otro entenderá la frase que dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Querido, a ese punto desea el Señor que lleguemos. La pregunta es, ¿deseas tú alcanzarlo en tu vida? Empecemos a practicarlo a partir de ahora. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias porque tus bendiciones, tus enseñanzas nos dan un matiz fundamental para nuestra vida como cristianos, para aprender a vivir como Cristo vivió, para aprender a vivir como un discípulo directamente contigo, que te amemos primero a ti, amemos tu obra, que el fruto del Espíritu sea vívido en nosotros y que sea como una calca exacta de lo que Cristo hizo en la tierra. Así haremos la tarea que Cristo nos envió y llegará el día en el que Cristo venga y podemos decirle: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús. Amén. Qué grandes enseñanzas podemos aprender de parte del Señor, ¿verdad? Querido, Dios te bendiga. Pasa un día maravilloso. Escribe en los comentarios lo que Dios ha hecho en tu vida para que juntos sigamos creciendo de la mano del Señor. Soy tu amigo David Pérez. Comparte este contenido con tus amigos, con tu familia y permite que siga siendo un canal de bendición. Dios te bendiga.